Entonces yo quiero hacerles la pregunta que ningún estudiante quiere escuchar. ¿Hicieron la tarea? Bueno, porque la tarea era contestar dos preguntas que les dije la semana pasada. Que serían, ¿qué pasa con los gentiles que descubren y aceptan la identidad de Yeshua? O sea, su identidad hebrea. ¿Quién participa? ¿Un encartado? O sea, el origen encartado. ¿Hay más que participar? Vienen a ser parte también del pueblo del Eterno, pues es uno, ¿verdad? Que están injertados, parte del pueblo del Eterno, están en pacto con el Eterno y como consecuencia pues también son fieles herederos de las promesas del Eterno. Porque es como que cuando ya descubres todo esto es como uno dice, pues, ¿para dónde me hago? Aunque también podríamos ponerlo como novela de estilo pues yo nunca supe que soy de una familia rica y me dan noticias de que un familiar falleció y ahora soy heredero de una fortuna. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eres parte de la familia, o sea, ahora vienes siendo parte del pacto del Eterno. Ahora, la segunda pregunta. ¿Deben dichos creyentes convertirse al judaísmo? ¿No? ¿Sí? No necesariamente, yo diría. ¿No? ¿Y por qué? El judaísmo es una religión, no es el pacto con Dios, es el pacto con nosotros con la gloria de Cristo, no nada más con Israel. Ok, sí. Es un buen punto porque la mayoría de muchos cristianos tienen muy mal entendido eso. O sea, ellos atacan mucho al judaísmo, pero piensan que eso es Israel. Entonces, pues sería muy bueno aclararles la diferencia, ¿verdad? Dice la mano, no es el judaísmo lo mismo que ser el pueblo llamado del Eterno. Porque de hecho este es un problema que a lo mejor al principio muchos teníamos cuando hablábamos de esto, ¿no? Cuando uno le da este mensaje y uno dice, no, pues yo no soy judío, yo no soy Israel. Porque conectan mucho la fe con la nacionalidad. Pero no es así. Porque incluso, como dice la hermana, el judaísmo en sí mismo no es el pueblo en sí. O sea, es una religión creada por Judá y Benjamín, principalmente por Judá. Y más aparte, aquí tenemos el delicado equilibrio de que es una línea muy delgada, hermanos, que cuando uno cree, pues ya creemos y vamos a ser insertados al vivo. Pero siempre se tiene este problema de que estamos aquí y damos todo el salto al otro lado, cosa que tampoco es. Y de hecho, pues ya testimonios aquí de los hermanos que han comentado de que, o sea, identificaron a Yeshua como hebreo, a sus raíces hebreas, pero saltan al judaísmo. ¿Y qué pasa? El judaísmo tiene sus doctrinas, tiene sus filosofías, tiene su forma de ver las cosas, tanto así que muchos hermanos que se van, saltan al otro balcón. ¿Y qué pasa? Pues llegan ahora a Jesús. De creer en Jesús, ahora llegan a Jesús. Es como que se van a los extremos, por ponerlo así. Entonces, no necesariamente hay que, los nuevos creyentes, por ejemplo, en nuestro caso, no tenemos que irnos para el otro campamento, porque simplemente pues ya no es, uno ya no es nuestro rubro, y dos, también lo que es la religión en sí misma, igual es como lo que criticamos mucho de la Iglesia Católica, tiene sus doctrinas, tiene sus enseñanzas, que incluso algunos van en contra de las propias escrituras. Así que también es algo que también los mismos judíos, que también creen en Yeshua, tienen también ese mismo problema. Entonces, ahora sí hay que andar derechitos.
Y es como una cuerda floja, o sea, ir de un lado por el otro, o sea, no es lo correcto, siempre está como que encaminados. Y en cierta forma, porque yo recuerdo una prédica que nos enseñó el hermano el tema de los campamentos, lo que es lo que sería cuando Jacob separa los campamentos según sus mujeres. O sea, desde un campamento está José y está Lea, y en otro campamento está Rachel, y luego el otro está Lea y los demás hijos. También Israel, o sea, por el momento estamos separados, todavía no es el momento, no es nuestro tiempo de darnos tal cual, pero ya vamos empezando el camino. Y ahora sí todo tiene un proceso y hay que respetar los procesos. Y ese ya será el eterno, ya que termine ese procedimiento de unión de Israel. Pero por el momento vamos a estar, todos los países vamos a estar de este lado. Y sí, ahora sí como hermanos, no somos iguales, pero como somos ahora de la misma familia, vamos a tratar de llevarnos bien y ir al mismo punto, y ir encaminados de la mano. Y vaya, pues también todo padre quiere que si tiene más de un hijo, pues que los hermanos se lleven bien y pues que vayan andando tranquilamente unos con otros. Bueno, después de la tarea vamos a dar la tarea. Aquí vamos a hacer el listo, porque si ustedes se dan cuenta, hermanos, las primeras cinco mentiras era todo relacionado al cristianismo. Pero aquí vamos a dar el salto a las mentiras que ahora en el lado del judaísmo. Hablando ahora de los campamentos. Así que una la más sencilla de mentir es: Jesús nunca afirmó ser el Mesías. Y ya de primer yo les pregunto, ¿no lo afirmó? ¿Jesús no afirmó ser el Mesías? ¿Sí lo afirmó? Ahora sabemos que si lo afirmó, ahora con qué bases vamos a definir esta cuestión. Muchos judíos creen que Jesús fue rabino, maestro e incluso profeta, pero nunca afirmó ser el Mesías. Creen que fueron sus seguidores quienes lo identificaron y afirmaron ser el Mesías. Es decir, que también me ha tocado a mí, pero ya no tanto del judaísmo, sino pues ya de muy general, de que pues Jesús fue un hombre que era profeta y tal, pero pues ya fueron los seguidores que lo volvieron un Dios, como en la clase pasada de que Jesús era Dios, cosa que no fue así. Ahora, ¿por qué dicen esto? Yo, personalmente, lo más probable es que sean tecnicismos para evadir la cuestión. Es decir, como no lo dijo tal cual, o sea, no lo dijo explícitamente, que dijo, sí, yo soy el Mesías, tal y tal y tal, pero como nunca es explícito, toman desde que, no lo dijo, pues no lo es. O sea, suena tonto, pero hay gente que pues, agarra el argumento así y dice, no, pues yo no lo digo, no es. Ahora vamos a ver directamente en las escrituras para ver las afirmaciones que Jesús hizo. Ahora sí, yo sí les tengo que decir que preparen sus Biblias, hermanos, porque hay por lo menos 3 textos claves que vamos a analizar en esta clase. El primero va a ser Juan capítulo 8, y vamos a agarrar del versículo 48 hasta el 59, que es casi terminando ya el capítulo 8. Si alguien ya lo tiene listo, nada más abrimos. Juan capítulo 8, versículo 48 hasta el 59. Sí. Que tengamos fuerte, díganme, para que los hermanos también virtuales nos escuchen. Dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Yeshua: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la
De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Yeshua: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yeshua les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Eso se puede quedar también? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Ok. Aquí vamos a ver el contexto. Agarré del versículo 48, pero es más atrás, es desde el versículo 12. El versículo 58 es donde vemos que el maestro hace una afirmación algo atrevida, como se lo dije la semana pasada. El maestro muchas veces, en varios pasajes, como dice algo como que controvertido de que yo soy el Padre, cosa que en la clase pasada la conclusión fue de que pues, Jesús no es el Padre, y de hecho ahí mismo en todo el pasaje que leyó Karen, o sea, él no está diciendo el Padre me envió, el Padre me dijo, el Padre, porque le está dando lugar al Padre. Ahora, en donde dice yo soy, él estaba usando el nombre del Eterno, Yud-Hei-Vah-Hei, porque una de las traducciones que le dan al Yud-Hei-Vah-Hei es yo soy. Y de hecho, en el servicio de Shabbat cantamos el gran yo soy. Pero si uno que entiende esto, o sea, porque cuando dice yo soy, es Yud-Hei-Vah-Hei. Entonces, cuando Yeshua hace esta afirmación, ellos se enojan. Ya de por sí estaban enojados y estaban ya buscando un pretexto para ya pelearlo, porque en toda la discusión fue de que, tienes demonio, no, esto, bueno, tal, no, esto, o sea, bueno, yo no sé que tiene demonio. O sea, Jesús le estaba comentando bien y decía nada extraordinario, y aún así no escuchaban los fariseos. Ahora bien, aquí lo que importa es el contexto, porque en el versículo 12 inicia la confrontación con los fariseos. Hizo una serie de afirmaciones que nos dan a entender que es el miedo del Eterno, y donde a partir del 48 lanza un verbo en el cual se puede entender que él decía que es el Eterno, cosa que otra vez no es así. En la Reina Valera 60 está dividido por varias secciones, y de hecho cuando es medianamente conocido, porque es donde menciona yo soy que es el luz del mundo, soy la vida y la muerte, el que muera en mí y cree en mí no perecerá o no va a conocer la muerte eterna. Pero hay algo muy curioso cuando él menciona de que antes de que Abraham fuera, yo soy. Otra vez el tema de si nosotros vamos hasta el Génesis con Abraham y vemos antes de Abraham, y esto conecta con la clase que tuvimos de que Jesús está en el Antiguo Testamento. Y sí, sabemos que Jesús estaba en el Antiguo Testamento, pero no hay en el Génesis tal cual un personaje que se llama Yeshua o alguien que haga recordar, bueno, este es Yeshua. No. Entonces tenemos que recordar una de las cosas que aprendimos es el tema del Alefta. Cuando él dice en el griego, soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él está diciendo, yo soy tal Alefta. Y cuando vemos en el Génesis, en el hebreo, que hay ciertas personas de la Biblia que tienen ese Alefta sin esconderse, creó Dios, y de hecho estamos en Bereshit, o sea, él no fue lo primero, creó Dios el cielo y la tierra Alefta. Ahora, esto también va a coincidir con lo que es el libro de Juan, porque el libro de Juan inicia similar.
fue en el principio la palabra, y la palabra fue con Dios, y la palabra es Dios. No sé si podemos seguir la cosa, porque aquí esta primera fase de estudio es que Jesús está diciendo que Él es preexistente. O sea, antes de que las cosas fueran, Él fue junto con el Eterno. Y esa es una de las cosas que son muy complicadas de entender, pero la razón es porque esto es lo primero, es que pues, el único que puede estar con el Eterno antes de todas las cosas es el Mesías, cosa que incluso los mismos estudios lo han dicho y lo han estudiado. Ahora bien, yo les quiero dar una pequeña investigación cuando yo comencé a buscar la palabra en griego, lo que es la palabra. Porque si ustedes se van a 1 Juan, el primer versículo fue la palabra, y de hecho varias veces lo ponen en mayúsculas, la palabra. Busqué una versión interlineal de griego, y en el griego se traduce, la palabra es logos. Y algo que investigué muy superficialmente fue esto. El término tiene múltiples matices de significado, incluyendo palabra, discurso, razón, pensamiento o inteligencia. Y aquí se me hace muy interesante porque al momento de hacer traducciones tratan de hacer lo que se pueda entender para los griegos sin perder tanto la esencia, que al final pues sí se perdió varias esencias, pero se trata porque no todos los idiomas se comunican igual. Pero esto me sorprende porque Grecia son de esos pueblos que incluso al día de hoy el mundo sigue fascinando por ellos, por temas de los filósofos, temas de las matemáticas, la lógica y otros aspectos. Y es aquí lo que me impacta cuando investigué esta palabra. En filosofía griega antigua, principalmente en la filosofía de Heráclito, el logos se entendía como la necesidad universal, la ley del ser y la inteligencia que dirige y ordena el universo. Y yo recalco esto, hermanos, porque cada Shabbat nosotros decimos que el Eterno es el Rey del universo. Y si el Rey del universo dijo, hágase esto, y luego apareció Palesta, que le dio el orden. Otra vez, esto está muy mezclado con la clase anterior, porque, otra vez, Yeshua no es el Eterno, pero aquí algo como yo le puse recordándoles como José en Egipto. No es el faraón, José no es faraón, pero el faraón le dio la autoridad a José, y para los egipcios iba a ser faraón. También aplica aquí lo que dijo Pablo, de que todos los juicios se les dio al hijo. O sea, ¿el hijo es el padre? Obviamente no. Que el hijo se parezca al padre, bueno, ya es otra cosa, ahí sí. Es como, ahorita con Samuelito que están diciendo, se parece a su mamá, no se parece a su papá. O sea, y es lo importante porque se puede asemejar al papá físicamente o en la personalidad, en la inteligencia, o varios rasgos. Entonces Yeshua cuando dice yo soy, o sea, no está diciendo yo soy el Eterno, sino más bien como yo soy la figura del Padre. Y si nadie me ha visto a mí, no ha visto al Padre. Si no me ven a mí, no han visto al Padre, ni conocen al Padre. Si no conocen a mí, tampoco al Padre. Entonces, ¿qué quiere entender Yeshua con eso? Con todo este tema de, como en la clase pasada, o sea, yo soy el Mesías. Porque la única razón de que pasa todo esto es porque Él es el Mesías. No lo está afirmando así tal cual de que yo soy el Mesías que viene a esto y esto y esto. No. Pero está dejando entender muy claramente que es el Mesías. ¿Y por qué lo hace de una forma tan rebuscada o muy complicada? O sea, hermanos, estos fariseos no eran cualquier persona, eran líderes, gente estudiosa. ¿Y qué dijo Yeshua a un rabino? Eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. O sea, ellos tenían que saber una cosa que no quisieron admitirlo, o otra cosa que genuinamente le entraban.
Igual que Faraón, cuando se le endureció el corazón, cuando el Eterno le endureció el corazón. Esto es algo similar, pero todo, volviendo al tema. Este primer texto que estamos estudiando, Yeshua no está mintiendo con todas las letras que es el Mesías, pero dejó entender varias veces de que yo soy el Mesías. Yo soy la luz del mundo, yo soy el fin, el que no conoce, el que no me conoce, no conoce al Padre, etcétera, etcétera. O sea, todo se basa en eso. Y ahora sí, voy a aplicar lo mismo que está en los escrituras. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y bueno, ellos no tenían oído para oír. Entonces creo que esta sería como que la más fuerte, porque incluso lo conectamos con Bereshit, con el principio de las cosas. Y bueno, y de hecho yo les recuerdo, hermanos, que tuvimos 3 semanas de atraso entre mi clase y la clase de hermano. Y casualmente tanto la clase de hermano hoy y él y la mía se conectan de una u otra forma con Bereshit. Entonces yo en esos momentos es así como que nos estamos atrasando, vamos muy tarde, pero al final no. El Eterno nos dio, por algo nos atrasó 3 semanas, y de hecho yo en ese momento dije, yo con todo, yo estoy bien a dar clase, pero cuando ya iniciamos clase probablemente pasaron muchas cosas, y es como que ya no quiero dar la clase porque se me da miedo, pero los tiempos se juntaron, y bueno, tenemos esta lección de hoy. ¿Sí, alguien? Ahora, hermanos, vayamos a Mateo, capítulo 26, versículos 63 y 64. ¿Alguien cuando lo tengan? 26, versículo 63 a 64. Jesús callaba, entonces un sacerdote dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Yeshua le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ok, aquí es una frase que ya todos conocemos, porque este es el evento, y que aquí el contexto de esta declaración es cuando está siendo procesado para ser crucificado, o sea, los eventos que ocurren en Pesaj. Ahora bien, todos tenemos grabado la frase que dice Maestro, tú lo has dicho, o tú bien lo has dicho. Por eso tomamos la postura de que muchos judíos afirman esto por este tecnicismo. Como no lo dijo tal cual de que soy yo el Mesías, tú eres el Mesías, sí lo soy. Pero como no lo dijo tal cual, o por lo menos esa es mi postura, como no lo dijo tal cual, dicen, no lo dijo, no lo es. Pero otra vez, volviendo al punto, el que tenga oídos para oír, que oiga. Si buscamos el Evangelio como una versión del Evangelio como la textual o la Reina Valera 1990, una de varias que se ha actualizado, dice tal cual, sí, tú lo has dicho, pero todas las versiones que he investigado, incluso la más antigua al español, dice esto, o sea, tú lo has dicho. Pero cuando él dice tú lo has dicho, ¿nosotros qué entendemos? Cuando lo dice, que lo está afirmando. Cuando no dice sí, o sea, sí yo soy, pero dices, tú me lo has dicho. O sea, yo no lo dije, tú lo dijiste. Tú dices que yo soy el Mesías. Algo muy sencillo, muy rápido de entender, más sin embargo, como repito, o lo están, o buscan 3 pies al gato, o directamente están como que ya en negación. Porque les digo, esta es la mentira más sencilla, porque es fácil de decir. Y bueno, ¿qué pasó después de que dijo, cuando lo iban a ver sentado a la diestra del Padre? ¿Quién es el único que se puede sentar al lado del Padre? O sea, es Jesús. O sea, el único que puede estar es el Mesías. Y ya, el Hijo de Dios. Pero incluso son gente estudiada, hermanos. O sea, aquí no son gente como yo, como usted, gente de a pie. Son gente que
que es estudiar, el sumo sacerdote tiene que saber al derecho y al revés la Torá y los profetas. ¿Y qué pasó cuando el mismo Yeshua le dijo esto? En vez de decir, me recordó al profeta o un profeta, no, dijo, blasfemó contra el Eterno. O sea, que lo asesinen, que lo crucifiquen. Ella dio los detalles. O sea, Yeshua está diciendo explícitamente que es el Mesías, sin decir tal cual. Pero lo estaba haciendo así porque ellos tenían que entender, tenían que, ahora sí, su corazón se tenía que abrir y decir, es lo que dijo el profeta en este tiempo, ¿no? Otra vez, como Faraón, se le endureció el corazón, pero, volviendo a este contexto, principalmente en César, esto tenía que ocurrir, tenía que ser todo ese proceso para cumplir las profecías del Mesías sufriente y luego ya padecer en la cruz como corderito. También que pesa, es todo un simbolismo para el sacrificio de Jesús, que posteriormente ya vemos que es enterrado y resucita al tercer día. Entonces este sería como que el segundo texto, igual de fuerte que el anterior, pero es más sencillo de entender porque cuando te dicen, ¿tú bien lo has dicho? Está diciendo, sí lo soy. Tú lo dijiste, yo no lo dije, pero pues se entiende. El último pasaje que vamos a estudiar es otra vez en Mateo, pero ahora en el capítulo 16, versículo 15 al 17, que también es uno muy conocido. Mateo 16, versículos 15 al 17. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres Simón, hijo de Tomás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este es un versículo muy conocido y principalmente más para los católicos, porque hay que recordar en la historia que la Iglesia Católica se funda gracias a Pedro por este pasaje de que tú vas a hacer la roca o la piedra angular para edificar la iglesia. Bueno, la traducción dice iglesia, pero eclesia, o sea, la asamblea. Sí. Esta es otro pasaje que muchos recuerdan y lleno de eso les pregunta a sus discípulos, ¿quién es el Hijo de Dios? Ya viene el contexto de este versículo y también donde se sienta la iglesia de toda autoridad. Esta es una pregunta para los discípulos, dado que en el judaísmo, en la época, incluso también el día de hoy, se manejaba otros puntos para ser el Mesías. Incluso hasta el día de hoy, se sigue haciendo esas pruebas, que hasta la fecha el es el candidato más fuerte. En el contexto de estos versículos, Yeshua les pregunta, bueno, ¿ustedes quién creen que es el Mesías? Una pregunta sencilla, yo diría, bueno, si fuera yo, ahora sí me voy a poner en los zapatos de los discípulos, si a mí me preguntan mi maestro, de que, ¿para quién es el Mesías? No sé, Elías, por los hechos y los milagros que hizo, no sé, Moisés, hizo el otro, no, el Mesías tiene que ser, no sé, Aarón o algún otro personaje que va a ser el Mesías. Pero inesperadamente Pedro dice esto de que pues tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y ahora, aquí uno diría, ¿por qué dijo eso? Y tanto es así que Jesús ya sabía lo que venía, pero igual se sorprendió y de hecho lo premió, diciendo, bienaventurado eres. Tanto es así que lo puso como líder de los discípulos, porque después de la partida de Yeshua, Pedro es el que dirige todo el tema de los discípulos en Jerusalén y hasta el día de su muerte. Entonces, ¿por qué es importante lo que Pedro dijo? Vamos a hacer una aclaración que para la época, y no sé si hasta el día de hoy, solamente el hijo mayor tenía el derecho y el privilegio de estudiar la Torá. El resto de hijos no tenían ese acceso tan fácil. O sea, el hijo mayor era el encargado de estudiar Torá y enseñarla.
pero no sé si era el primogénito para estudiar la Torah, pero entendemos de que por lo menos sabían la Torah, pero nadie en la época tenía esa certeza de que, este es el Mesías. Posteriormente sí, mucha gente fue con Yeshua diciendo, él es el Mesías, pero fue como si, por decirlo, el primero que se le reveló esto. Por eso lo dice Yeshua, porque no te lo dijo nadie, fue el Padre que te lo reveló. Y es como nosotros hoy en día, bueno, en el tema de raíces hebreas, que esto es un privilegio, o sea, porque Yeshua lo felicitó y lo puso en un cargo alto, ser el líder de los discípulos. Y hermanos, nosotros, para entender esto, a nosotros no se nos reveló así, no se nos reveló así como que alguien me dijo. Bueno, sí, el pastor no lo dijo, ¿no? Pero todo este tema del descubrimiento de las raíces hebreas, la libertad que sentimos, el tipo de razonamiento que tenemos, tanto así que yo recuerdo lo que dijo el hermano David, de que los hermanos del Mesías, o sea, son maestros en Torah. Y no, o sea, yo me veo al espejo y yo digo, yo soy una persona normal y ya, y muy apenas puedo recitarle versículos de memoria, entonces yo tengo que ir a buscarlos personalmente. Si no, pues yo no me atrevería a decir, soy maestro de Torah. Pero es la misma revelación del Eterno lo que nos hace ser, ahora sí, inteligentes, ser sabios. Y es lo que le pasó a Pedro. Pedro, conociéndole su biografía, él no era un hombre erudito, de hecho era un hombre muy tosco. Incluso en el Evangelio de Marcos, que se le da la autoría a él, como está escrito, está como muy atropellado, muy apresurado, a diferencia de Lucas y Juan, que Lucas era médico, o sea, era un hombre listo y educado y refinado. Juan también, por la educación que tuvo, a lo mejor también fue refinado en sus palabras, como lo escribió, el detalle que da, pero no es así. Pero aún así, sin ser nada de eso, sin ser, o sea, como Salomón, el hombre más sabio del mundo, tuvo esta revelación y pudo dar esta respuesta. La respuesta que agradó a Jesús y pues tuvo su premio posteriormente. Creo que eso ya lo comenté. Ok. Podemos concluir que Jesús ha reiterado varias veces que Él es el Mesías. Tal vez no lo dijo literalmente, pero vemos en su forma de hablar y de actuar que no deja mucha interpretación de sus afirmaciones. Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua dijo, bien contestado. ¿Y qué se entiende? O sea, que él está afirmando que eres el Mesías. Cuando hubo una confrontación con el sumo sacerdote, dijo, tú lo has dicho. O sea, yo no lo estoy diciendo, tú estás diciendo, o sea, pero él lo está pidiendo. Y por último, cuando se refirió a los fariseos, cuando dice yo soy, no se está refiriendo a él como yo soy el Padre, porque implícitamente lo deja claro, que se tiene que entender que él es el Mesías. Entonces, con estos tres versículos que son los más fuertes que tuvimos que estudiar, ahora les voy a dar una tarea algo sencilla. Digo sencilla porque si hay otros pasajes donde Yeshua sí afirma ser el Mesías tal cual, y es menciona y comente algún otro texto en donde Yeshua haya afirmado o ha aceptado ser el Mashiach. Y de hecho yo les adelanto la tarea. Y para que no utilicen el texto directamente, o sea, después de llama, cuando es de la mujer samaritana. O sea, no, pues sí. Para dejarles más difícil la tarea, no vamos a utilizar el caso de la mujer samaritana porque ya lo estoy exponiendo. Cuando la mujer samaritana le dice, oye, sus padres nos han dicho que este tendría que ser el lugar de adoración, pero los judíos dicen que es allá. Y cuando Jesús le contesta, y la respuesta es muy efectiva,
dice, o sea, que al final de cuentas, siendo aquí y siendo allá, el Mesías va a ser el que nos dé la respuesta. Y eso le dice, con él hablas. Y cuando dice, si con él hablas, está diciendo, yo soy el Mesías. Es la más clara, así que yo les dejo la primera significada. Si ya no hay más pasajes, bueno, pues les doy por buena la mujer samaritana, pero no sería un reto para ustedes si fuera solamente la mujer samaritana. Hay que buscar otros pasajes de los evangelios donde Jesús afirme ser el Mashiach. Ojo, como lo vemos aquí, a lo mejor Jesús no dice tal cual, yo soy el Mesías, pero aquí hay que tener el discernimiento para decir, ok, aquí está diciendo o está dejando de entender que es el Mesías. Y con esto